fue lo mejor y qué fue lo peor que te ha dejado, que les ha dejado la pandemia, el confinamiento, etcétera? Bueno, el confinamiento intenso, por el carácter de uno, no fue tan malo. O sea, he tenido cerca personas que se han desesperado mucho, pero yo no me he desesperado nada. Más bien me desesperé cuando se empezó a abrir la cosa. Lo malo, pues toda la realidad que hay detrás de eso. Quiero decir que uno puede positivarse y decir qué bien, estoy 3 meses en mi casa, ordené los armarios, estuve con mi mamá, todo eso es genial, lo puedes ver así. Pasear por la ciudad vacía me gusta, pero cuando piensas qué hay detrás de esa ciudad vacía, que es un problema de salud, es un problema económico, es un problema de trabajo, es un problema de estructura, pues eso es lo peor que nos ha dejado y que todavía nos tenemos que reponer de las pérdidas de puestos de trabajo, de las pérdidas de personas que han perdido la vida, de que se han quedado mal de salud y todo lo que eso ha removido en todas partes. Lo único que sí es verdad que todos hemos estado enfermos alguna vez. Tú, yo hemos tenido parientes enfermos o personas que se han muerto y el mundo no se te para esperarte a ti cuando tú estás enfermo. Y ahora el mundo se paró para todos. Es decir, que sí que fue una oportunidad curiosa de ver qué pasa cuando se para el mundo. Eso que pedimos todos los días de, por favor, que se pare el mundo y me espere porque no llego a todo. Pues pasó. ¿Y algún tipo de enseñanza o algún tipo de, digamos, algo bueno que les haya dejado, sobre todo a nivel creativo, que dijeran, bueno, esto nos sirvió para hacer esto con la banda, o no sé? Estuvimos totalmente alejados de cualquier proceso creativo directo. Sé que ha habido artistas que no han parado, que han estado haciendo conciertos en streaming, que incluso han grabado los discos aprovechando el tiempo. Nosotros no. Más bien fue como todo lo contrario, fue como, bueno, no había ganas realmente de ponernos por obligación a hacer algo. Lo que sí pasó fue que en cuanto se abrió todo un poco, sí descubrimos que teníamos ganas de hacer esto que hemos hecho, que es no un álbum, sino preparar una serie de EPs que vayan saliendo con cierta periodicidad, con 3, 4 canciones. Nosotros este año no nos tocaba sacar disco, ni nos tocaba hacer conciertos. Este hubiera sido de forma natural el año de descanso y sí. Ya ves, yo creo que ya descansamos los 4 meses, ya podemos hacer esto. Fue difícil en términos también de que muchos de los fans de Fangoria saben en dónde viven ustedes y les dan mucha lata ahí en su casa. Pero en el confinamiento no pudo dar la lata a nadie porque hubiera sido una flagrante violación de la ley. Claro. Directamente. Sí. No ha habido ningún... No, en ese sentido no ha habido nada, no. Menos mal. La gente se ha portado en general, siempre hay excepciones en general, sí, muy bien con el tipo de indicaciones que cada día nos daban. Me imagino que en todos los países estamos igual. A veces las indicaciones eran contradictorias de una semana a otra, pero eran las indicaciones. Entramos de lleno a este tema que es el EP, Existencialismo Pop. Y quería preguntarte acerca de Momentismo Absoluto. Bueno, pues hablan mucho de esta mujer, Moria Kazan. Para los que quizá no la ubiquemos mucho en algunos países, ¿qué nos podrías decir de ella a grandes rasgos? Pues a grandes rasgos, Moria es de esa generación de artistas que han pasado por el mundo del espectáculo tocando muchos lugares, como gran vedette del teatro, como gran representante del cine que se hizo allá en las décadas de los 80, ese cine más aperturista, más pícaro. Y después, en las décadas más cercanas, ha seguido teniendo una carrera en el teatro, en el cine, pero también se ha convertido en una persona pues, que ahora mismo es conductora de su propio programa de televisión. Y sobre todo tiene una forma de decir las cosas y de expresarse, pues que, claro, a mí me gustan ese tipo de divas que lo dicen todo. Y utiliza un lenguaje que muchas veces es fantástico, porque esto de momentismo absoluto era una cosa que ella contestaba sobre su vida amorosa. Ella decía que vivía el momentismo absoluto. Y como veníamos de lo que veníamos, nos pareció primero una buena frase. Nosotros en cada disco, desde que empezamos con Fangoria en el año 90, la hoja interior del disco siempre lleva una frase.
una frase que puede ser de un cantante, de un filósofo, una frase de un personaje de ficción, de una película, de un libro, y esa era la frase para este disco. Y cuando tuvimos la canción, la música, también se convirtió en el título de esa canción, ya que la canción hablaba sobre esto de vivir el presente y ya está. Muy acorde para estos tiempos, por supuesto. ¿Produce Guille Milky Way nada más este track o todo el EP? Nada más este. Está dividido con los productores con los que llevamos los últimos años trabajando. Satanismo, arte abstracto y rock and roll la hace John Klein, que es nuestro brazo en Londres. Esta vez virtual, total, no hicimos la producción yendo a Londres, que es la excusa, lo que nos gusta. Todo el disco se ha hecho prácticamente virtual, menos la parte que se ha hecho en Madrid con Juan Sueiro, que son las otras 2 canciones. Lo demás, bueno, nosotros con Guille siempre hemos trabajado virtual. Nos reunimos con él, yo creo que no me acuerdo hace cuántos años trabajamos con Guille. La primera vez fuimos a su estudio, dijimos, oye, todo, que esto no nos gustan este tipo de cosas, no nos gustan este tipo de sonidos, quedó todo claro, y lo demás siempre ha sido virtual, así que a nosotros esto tampoco nos agarra muy de nuevas. Oye, han dicho que este título, pues de alguna manera, desvela a lo que se dedicarían si hubieran nacido a finales del siglo XIX. Las fantasmagorias eran aquellas reuniones que se hacían, había 2 tipos de reuniones a finales del siglo XIX, las que eran serias, de personas que de verdad creían en los espíritus y de verdad creían que se podía contactar, y empezaron pues las sociedades espiritistas y todo aquello que fue como un boom a finales del siglo XIX. Y luego estaban los aprovechados, que eran los que no creían en nada, entonces montaban como espectáculos donde echaban un poquito de humo y hacían un ruidito por acá para la pobre gente que era crédula. Pues estas son las fantasmagorias. Pero eso dijo Nacho, y yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que nos dedicaríamos a las sesiones serias, ya, no a los fraudes dentro del mundo del espiritismo. El otro track de este EP, que tiene sus 3 versiones, es Satanismo, arte abstracto y rock and roll. La parte del arte abstracto y del rock and roll, bueno, pues las tengo sobreentendidas cuando hablamos de Fangoria. ¿Cuál sería tu relación con este culto del satanismo? Bueno, como todas las cosas que ocurren sobre todo a partir del siglo XIX, siglo XX, son cosas que siempre nos han interesado, y sobre todo en el contexto de este título. En los años 50, igual que en el siglo XIX estaban las fantasmagorias y todo aquello, en los años 50 hubo una especie como de reconexión. El rock and roll se supone que tenía, eso decían los periódicos sensacionalistas, siempre lo asimilaban, ¿no? Y el arte abstracto era demasiado abstracto, era como un concepto que había a mediados del siglo XX, y nos pareció interesante hacer como una especie de retrato de esa época. Claro, claro. Sí, te lo preguntaba porque, digamos, en este caso, bueno, y en general en la música pop, pues es bastante común que los artistas puedan hablar de arte, como el arte abstracto, o del rock and roll, no tanto de satanismo. Eso como que generalmente lo hacen las bandas de black metal, y ya, si acaso, ¿no? Bueno, pero yo creo que ellos lo hacen, a lo mejor, creo yo, desde un punto de vista más devoto. Sí. Más como que tiene que ver un poco con su mundo. Nosotros hablamos de esto como podemos hablar del señor Spock, de Star Trek, de las cosas que están ahí, que son cultura, que nos gusta leer, que nos gusta ver series, que nos gusta interesarnos por esas cosas, pero no desde el punto de vista de algo que forma parte de tu vida y de tu música y de tu estética y todo eso. Claro, claro. Es una cosa más, forma parte, para nosotros es como una parte de la cultura popular. Por supuesto. Oye, y la última versión de estas 3 que vienen aquí de satanismo, arte abstracto, es una acid house, que es, creo que es instrumental. Sí, y me remontó completamente, por supuesto, pues a los inicios de Fangoria, ¿no? Sí, sí. Pues claro, si te fijas, esas 3 versiones en el fondo están contando lo que somos Fangoria, de dónde venimos, todo, un poco la transformación. O sea, nosotros, por supuesto, lo primero que pensamos que nos puede interesar en el siglo XX es el rock and roll y todo lo que trae.
detrás, que se convierte en el pop, que se convierte en el tecnopop electrónico vía Kraftwerk, que nosotros en un momento dado hemos podido asimilar, y esa explosión que fue a finales de los 80, el house y sobre todo el acid, y que es el culpable de que Dinarama a lo mejor deje de ser lo que era y se convierta en Fangoria. Entonces, seguramente esas tres canciones son un poco la historia de Fangoria condensada en tres. Son tres estilos musicales en los que nos sustentamos mucho. Ahí podría estar el glam también, pero el glam entraría dentro del rock and roll, porque no deja de ser una evolución del rock and roll. Claro, claro. Que hablando también justamente de los inicios de Fangoria, pues el año pasado se cumplieron justamente 3 décadas de historia solamente del capítulo de Fangoria, ¿no? Y si pensamos solamente en ese capítulo, es una historia riquísima y llena de, bueno, pues todo tipo de cosas, ¿no? Sí, el tiempo vuela, desde luego. Y sobre todo en el pop es muy extraño, porque nosotros siempre decimos que lo que somos es un grupo de pop y el pop no tiene una voluntad de perdurar como voluntad. Otra cosa es que perdure, pero no creo que, no sé, los Shangri-La se sentaran pensando que sus canciones iban a seguir siendo reconocidas, descubiertas, cantadas 60 años después. No, eso no funciona así. Eso a lo mejor lo hacía Beethoven, o lo hacía Hegel, o no sé quién lo hacía. Pero el pop no es así, entonces siempre es una sorpresa ver cómo te siguen interesando las canciones de pop que hicieron otros desde los años 50 y cómo siguen interesando las canciones de pop que hiciste tú desde los años 70, 80. Sí. Es así, es curioso, pero sí que es un buen trozo de nuestra vida. Claro, 30 años, como tú dices, nada más con Fangoria. Claro, claro. Oye, tengo una duda sobre los formatos en los que se va a lanzar este EP, que es digital y luego vinilo más CD. Sí, está por un lado el CD y por otro lado hoy en día los vinilos siempre llevan una copia del CD incluida, y luego está por supuesto la copia digital sin formato físico, que supongo que es en un momento dado para mucha gente la más cómoda. Claro, claro. Sí, se me hizo un poquito raro ver el formato de vinilo más CD. Como que pues aquí siempre se da. Yo creo que sabes por qué lo hacen, pienso, no sé, ahora pienso yo, porque mucha gente realmente compra el vinilo no para que suene, sino porque le gusta, que yo lo entiendo. A mí ver una portada que me gusta al tamaño de un vinilo es lo que yo estoy acostumbrada, y siempre pensamos que el CD desmerecía mucho las grandes portadas y las portadas bonitas. Entonces, como mucha gente compra el vinilo, a lo mejor nada más que por la portada, o tiene el plato en su casa, pero luego el CD pues lo puede mover, entonces se dan los dos, se dan juntos. Oye, siempre he querido preguntarte, ¿por qué solo Instagram pero no Facebook ni Twitter? Pues Facebook nunca nos enganchó, fue lo primero, y no, yo creo que esas cosas era como el Fotolog, o sea, ha habido muchas cosas, el MySpace, todo, nunca nos enganchó. Twitter, desde luego, no, porque Twitter, antes de que copiara Instagram y pudiera tener imágenes, era como, bueno, eres como ¿quién? Un predicador, ahí tienes no sé cuántas palabras, no nos atraía nada. En cambio, Instagram nos parecía artístico. Es como que puedes subir una foto que has hecho tú o lo que quieras. Entonces nos gustó por la idea de la imagen, es una imagen. Incluso si me apuras, si no hubiera texto, a mí me valdría, me parecería interesante igualmente. Por eso tenemos nada más Instagram. Oye, ahora quisiera que habláramos un poquito de la parte de los conciertos. ¿Ya tienen planeados conciertos para los próximos meses? Y quería preguntarte ¿qué es lo que están pensando, digamos, poner en esta ocasión para los directos? ¿Qué va a poder ver quizá la gente que los ve comúnmente en vivo, ¿no? ¿Qué podemos ver de nuevo? Pues a ver, a nosotros nos pasó que el año pasado no tocamos. De hecho, el primer concierto que suspendimos nosotros porque no fuimos fue el Vive Latino. El Vive Latino, sí. Exacto, entonces el Vive Latino todavía además fue en un momento en que no estaba muy claro lo que estaba pasando, sí, lo que era esto. Los demás no hubo que dar ninguna explicación, pero en el Vive Latino fue muy complicado defender nuestra postura de que no íbamos, de que aquí había una pandemia horrorosa y que éramos un foco de infección. Entonces, ¿qué pasó ahí? Teníamos un disco recién sacado
Entonces, todas esas canciones del disco anterior no se han tocado en directo. Obviamente, muchas ya han muerto, ya perdieron su oportunidad, pero otras se van a tocar. Entonces, vamos a estar tocando canciones de ese disco, vamos a estar tocando estas canciones nuevas y vamos a estar, como siempre, repasando a huecos como podamos otras canciones de nuestro repertorio. Empezamos a tener un problema tipo Rafael, que creo que algún día vamos a tener que tocar 3 horas, pero como no queremos tocar 3 horas, pues unas las sacamos y otras las metemos, y hay un año en que se toca Miro la vida pasar, como este año, y otras en que no se toca, van rotando. Justamente te quería preguntar de si hay algún caso específico de algunas canciones que nos pudieras mencionar que muy recientemente estén entrando o saliendo del programa que tienen. Pues vamos a ver, de las del disco anterior, que era un disco de versiones, de un poco que habían salido en 2 partes, sí. Estará la de La Casa Azul, de la Revolución Sexual, que no la hemos tocado en directo, por ejemplo. Estará Momentismo, estarán los 3 satanismos tocados juntos, okay. que harán la función de intermedio musical. Nosotros siempre dividimos los conciertos en 2 partes y siempre hay una parte en medio que hace como la división entre las 2 partes. Y esto será. Y seguimos contando con nuestro mismo equipo con el que no pudimos contar el año pasado, nuestros 4 bailarines, nuestro guitarrista, nuestro corista, es la misma gente con la que estamos habitualmente. Por supuesto. ¿Qué más viene? Veo además que andas muy ocupada en varios proyectos, no solo de Fangoria, sino tú como presentadora en teatro, ¿no? Etcétera. El teatro lo terminamos en Semana Santa, después de poder estar 6 meses en Madrid en plena pandemia, lo cual fue un milagro. Ya habíamos hecho la gira por distintas ciudades antes de la pandemia, entonces nos quedan 2 ciudades por hacer para final de año, porque primero vienen los conciertos de Fangoria. Y es verdad que desde el año pasado empecé el proyecto de presentar un programa de televisión que es Cine de Barrio, que es un repaso del cine familiar que se ha hecho en España. Ha tenido distintos presentadores desde que empezó hace 25 años y yo me he incorporado ahora y me hace enormemente feliz porque es una de mis pasiones. Ese tipo de cine, no sé, es como si ahí hiciera un cine con las películas de Capulina y de Héctor Suárez imagínate, yo estaría en mi salsa y estaría feliz, y eso es lo que me pasa, que estoy en mi salsa y estoy feliz. ¿Qué es lo último que les ha llamado la atención de la música y que de alguna manera quizá se cuele por ahí en sus influencias a la hora de estar haciendo lo que hacen? Vi por ahí el nombre de The Weeknd, pero no sé si haya otros nombres. Sí, ese es un nombre muy significativo porque sobre todo las cosas que a nosotros nos suelen gustar a veces son underground y a veces no llegan al gran público, y cuando la gente muchas veces se queja y dice no, es que todo lo que se oye es latino, todo lo que se oye es reggaetón, pues tampoco es verdad, siempre hay de todo, pero es verdad que lo que es mayoritario, o lo que ha sido mayoritario durante varios años, no sé si casi décadas, ha sido una cosa entre lo latino, el reggaetón, el trap, lo urbano, ha reinado mucho. Y de repente han llegado otros sonidos que nos conectan a nosotros más con una cierta electrónica que nos interesa más. Ahí están las producciones de Dua Lipa y The Weeknd. Que básicamente tendría que a lo mejor estar haciendo algo mucho más urbano, pero de repente musicalmente está metiendo unos sonidos y unos secuenciadores que son de pop electrónico, de techno, y nos parece muy interesante que eso además sea masivo y sí, que haya sido uno de los discos más vendidos y que haya actuado en la Super Bowl, y que de repente Billie Eilish, que se podría quedar en ser una especie de estrella underground que nos gusta a los raros, se convierta también en un fenómeno masivo. Entonces es un momento interesante porque no es verdad que no hay de todo, hay de todo. Hay de todo, y hasta en el mainstream, que no siempre pasa. Claro. Totalmente. Alaska, pues te agradezco como siempre, mucha suerte con todo lo que venga, y pues esperamos poder verlos por aquí en algún momento de la vida. Ojalá que sí, eso es lo primero.